A ver, ¿cómo estamos? Digamos, está claro que hay gente como la construcción que está trabajando bien, por ahí la industria que está trabajando bien, y hay otra como la gastronomía, no sé si el comercio, qué tal le va, supongo que con muchas dificultades. Digamos, ¿tenemos una perspectiva de que haya una sensación de mejora? Primero hay una mejora, porque eso que vos decís no es un tema menor. La industria está trabajando en un nivel mayor al que había antes del inicio de la pandemia sanitaria. Es decir, la industria hoy tiene un nivel de actividad mayor al que tenía cuando terminó el gobierno de Macri. Y eso no es un tema menor, y eso ha generado incluso una cantidad importante de nuevos puestos de trabajo y demás. Sí, aquí la semana pasada Caló dijo que hay 14.000 metalúrgicos más que en diciembre del año pasado. Claro. Lo que sucede es que aquellas actividades que han estado o siguen afectadas por restricciones por el tema de la pandemia, evidentemente tienen menor actividad. Supongo que en la medida en que va avanzando la vacunación y vayan bajando los niveles de contagio, y que es lo que más o menos vamos viendo, no a la velocidad que nos gustaría y demás, pero es lo que está pasando, también las actividades van recobrando una mayor normalidad, y eso también se irá recuperando, el comercio, la gastronomía. Bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires han liberado bastante, porque ya han extendido horarios, han permitido además ahora un cupo de hasta un 30%. Nadie restringe nada, Carlos. La realidad es que hay muy poca restricción. Basta mirar un poco, si no hay control de ningún tipo, Si no hay control de ningún tipo y hay muy poca restricción, la actividad debería ser normal, no debería haber tampoco caída de la actividad, porque la gente está, yo diría, sedienta de salir, de encontrarse, etcétera. Ten en cuenta que también, los datos de lo que pasó en junio los vamos a saber más adelante. Siempre los datos se van conociendo con alguna demora. Y siempre estamos hablando de datos un poquito anteriores. El nivel de actividad económica global del primer cuatrimestre del año, creció un 2,5%. Y ahí todavía en 2020 no había en marzo había un impacto de la pandemia. Claro, sí. La proyección, y el otro día lo dijo el ministro Guzmán Túnez, en el presupuesto estaba previsto un crecimiento del PBI del orden del 5%, y ahora el gobierno ha modificado para arriba ese número y está estimando que la actividad puede crecer en el año alrededor de un 7%, que es una recuperación importante, sin duda. Cuando uno incluso mira al mundo, es una recuperación importante, y si miramos para los costados, los países vecinos, demás. ¿Significará puestos de trabajo? Indudablemente. Con los puestos de trabajo siempre hay que tener cuidado, porque hay muchos puestos de trabajo informales y que no se registran. Cuando Caló dice lo que te dice, te está diciendo de trabajadores registrados. Sí, claro. Y también te voy a decir una cosa que es casi un tecnicismo y que poca gente maneja, y tampoco hay por qué complicarle la vida a la gente. En realidad, a veces puede suceder que aumente la cantidad de gente que tiene trabajo y eso no se refleje en el índice de desocupación, porque el índice de desocupación lo que mide es la cantidad de gente que busca trabajo y no encuentra. Y en una etapa por ejemplo, de baja de la actividad económica, hay mucha gente que se resigna y deja de buscar trabajo. El año pasado, solamente por las restricciones, un montón deben haberse... En este momento hay muchísima gente que ha conseguido trabajo, pero también hay mucha gente que ha vuelto a tener expectativa de conseguir trabajo, y entonces el índice mejoró pero poco,
y la mejora en realidad de la cantidad de puestos de trabajo que se crearon es mucho mayor que lo que dice esa variación del índice. Por eso hay que tener a veces mucho cuidado con los índices, cómo se manejan. Pero por ahí en números absolutos se va a ver. Hay claro, por eso te estoy diciendo, yo creo que hay una importante recuperación de puestos de trabajo. Bueno, si no, vamos a empezar. La industria no podría estar trabajando a un nivel superior al que había a fines del 2019 si no se hubieran recuperado puestos de trabajo. Sí, tal cual. Que es así. No, y el campo también, y la industria de la maquinaria del campo está bien. A full, y la actividad agropecuaria está a niveles altísimos, aunque en general no es una actividad demasiado demandante de mano de obra. Pero es decir, la industria siempre es mucho, la industria, el comercio, los servicios son proporcionalmente mucho más demandantes que la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria lo que tiene es la generación de divisas, tiene otro tipo de cosas que otras actividades no generan. ¿Por qué no le podemos ganar a la inflación? Digamos, bajarla. Ya no digo a nada. A ver, mira, para eso yo necesito explicar una cosa. ¿Qué nos dijeron toda la vida? ¿Por qué hay inflación? Porque hay expectativa de devaluación. ¿Por qué hay inflación? Porque hay mucha emisión monetaria. ¿Por qué hay inflación? Porque sube el déficit fiscal. ¿Por qué hay inflación? Porque aumentan las tarifas de los servicios públicos. ¿Por qué hay inflación? Porque los salarios aumentan mucho más. Ninguna de esas cosas pasó. Y sin embargo los precios subieron. En este caso, la inflación es suba de precios que no tiene ninguna justificación en todos los argumentos que históricamente se han utilizado para explicar por qué hay inflación. Porque el tipo de cambio viene por detrás de los precios, porque las tarifas han estado congeladas y recién ahora han tenido pequeñas correcciones, porque los salarios ahora se están corrigiendo dado el aumento de los precios, pero todas las paritarias que se firmaron hasta ahora se hicieron en línea con la expectativa que estaba planteada en el presupuesto, porque la emisión monetaria está controlada, porque el Tesoro está logrando financiarse en el mercado local en pesos sin necesidad de recurrir tanto a la financiación del Banco Central, porque al crecimiento de la actividad económica, entre otras cosas, por ejemplo, por el aporte solidario y demás, ha hecho que el aumento de los ingresos tributarios ha significado que el déficit fiscal también está por debajo de lo que estaba presupuestado. Es decir, no hay ninguna razón de las históricamente esgrimidas para explicar por qué aumentan los precios. Aumentan como parte de la puja distributiva. O sea, las empresas dicen, y aumento, y punto, vamos a ganar más y punto. Así es. Y por eso hacen falta medidas de regulación y de control, como las que el gobierno intenta con el sector ganadero, como el gobierno intenta con estos 70 productos que acordó hasta fin de año que no aumenten, con todas las medidas que trata de implementar para tratar de contener, insisto, estos precios que no tienen, y por eso quise explicarlo así, ninguna justificación en los históricos argumentos que se han utilizado para explicar por qué suben los precios. Entiendo. Y lo mismo pasa con el dólar, es decir, no con el dólar blue, el que poco se explica, porque no estamos en un mal momento. No, escúchame, el Banco Central la ha estado comprando dólares, por eso ha aumentado la reserva. La Argentina tiene, me olvidé en las enumeraciones, tiene saldo de balanza comercial favorable. Por otro lado, el tipo de cambio o el dólar que se utiliza para todas las operaciones de comercio exterior es el oficial. Es decir, cuando se importa una máquina o se importa un insumo, o sea, es pura especulación la que hay. ¿Cómo? Es pura especulación la que... Es pura especulación. No hay ninguna otra razón que especulativa, así es. Más,
tampoco hay atraso cambiario. Vos sabés que el Banco Central elabora un índice que se llama algo así como tipo de cambio real competitivo, que mide nuestro tipo de cambio comparado con los tipos de cambio de los países con los que tenemos intercambio comercial, sí, en las proporciones del intercambio comercial que tenemos con cada uno de los países y con las variaciones que tienen los precios de los productos que compramos o vendemos. Bueno, tomando el momento más alto de la etapa del gobierno de Macri, que es cuando devalúan, cuando asumen, tomando ese valor como 100, en este momento el tipo de cambio real del oficial está en 117, 118.